En las madrugadas más silenciosas, cuando la ciudad duerme y todo parece en calma, circula una historia que hiela la sangre de quienes la escuchan. La llaman la llamada de la ventana, y dicen que no es una simple leyenda urbana, sino un presagio que marca a quien lo vive para siempre. Todo comienza con una llamada telefónica. No importa si es celular o teléfono fijo, lo extraño es que siempre aparece un número desconocido, imposible de rastrear. La hora es casi siempre la misma, entre las 2 y las 3 de la mañana, justo cuando el sueño es más profundo. Al responder, no escucharás ruido de fondo, ni estática, ni voces lejanas. Lo único que llega a tu oído es un susurro suave, apenas audible, que repite tu nombre. No es una voz conocida, pero tampoco extraña. Suena como la tuya, deformada, como si viniera de muy lejos. Los que han vivido esta experiencia aseguran que, en cuanto escuchas tu nombre, el frío invade la habitación y el silencio de la noche se vuelve insoportable, como si todo el mundo se hubiera detenido solo para presenciar lo que va a ocurrir. El instinto te hace mirar hacia la ventana, y ahí está, una figura parada, inmóvil, idéntica a ti. Tu mismo rostro, tu misma postura, tus mismos ojos, pero con una diferencia perturbadora. Esa copia no parpadea y sonríe como si hubiera estado esperándote desde siempre. Dicen que esa réplica nunca entra, nunca toca el cristal. Solo se queda observando, estudiando cada uno de tus movimientos. Si te acercas, imita tu gesto, como un reflejo independiente que no necesita espejos. Algunos intentan ignorarlo, apagar la luz, incluso esconderse bajo las sábanas, pero la sensación no desaparece. Esa presencia sigue ahí, y aunque cierres los ojos, sabes que continúa mirándote desde el otro lado del vidrio. Quienes han soportado esa visita afirman que la figura se desvanece justo cuando el amanecer comienza a iluminar el cielo. Sin embargo, al día siguiente, algo extraño ocurre. Empiezan a notar cambios en sí mismos. Hay quienes cuentan que su reflejo en los espejos tarda una fracción de segundo en moverse. Otros descubren marcas en la piel que no recuerdan haberse hecho. Y algunos aseguran escuchar pasos en la casa, idénticos a los suyos, aunque estén completamente solos. La historia también advierte que, si no contestas la llamada, nada sucederá. El problema es que nunca sabes que se trata de esa llamada hasta que ya es demasiado tarde. Un simple error, un gesto automático de contestar a medianoche, y tu destino queda marcado. Se dice que aquellos que vuelven a recibir la llamada no sobreviven para contarlo. La segunda vez, el doble ya no se queda en la ventana. Entra en la casa, y nadie sabe qué ocurre después, porque los testigos desaparecen sin dejar rastro. Algunos investigadores de lo paranormal creen que este fenómeno es una especie de aviso. El doble sería una representación de lo que dejamos atrás, un eco de lo que podríamos haber sido, y viene a reclamar el lugar que le corresponde. Otros, más escépticos, piensan que se trata de un experimento psicológico o incluso una alucinación colectiva causada por el insomnio y la sugestión. Sin embargo, ninguno puede explicar cómo varias personas, sin conocerse, han descrito la misma escena con idénticos detalles. En pueblos pequeños, la leyenda ha tomado fuerza. Hay quienes aconsejan nunca contestar llamadas de madrugada, y otros incluso apagan el teléfono antes de dormir, por miedo a escuchar su nombre al otro lado de la línea. Lo más aterrador es que algunas víctimas afirman haber grabado la llamada. Al reproducirla, solo se escucha un murmullo que se transforma poco a poco en una respiración idéntica a la suya, hasta volverse insoportable. Hoy, cuando escuches el timbre de tu teléfono en la madrugada y veas un número desconocido, piensa 2 veces antes de contestar. Tal vez solo sea un error, o tal vez sea tu reflejo esperando, sonriendo en silencio desde la ventana. En la ciudad,
Entre tantos edificios que parecen idénticos, circula una historia que todavía causa escalofríos. La llaman La chica del elevador, y comenzó con un video de las cámaras de seguridad que parecía no tener nada fuera de lo común. La grabación muestra a una joven entrando sola a un elevador. Lleva ropa sencilla, se ve nerviosa, pero lo inquietante viene después. Presiona varios botones, como si no supiera a dónde quiere ir. La puerta se abre y se cierra repetidas veces, pero nadie más entra en escena. Lo perturbador es que, en un momento, la chica comienza a hablar. Sonríe, hace gestos con las manos, incluso se mueve hacia un lado como si alguien invisible estuviera con ella. Sin embargo, las cámaras nunca registraron a otra persona dentro del ascensor. La joven parece jugar un extraño escondite. Se asoma por la puerta, mira hacia los pasillos vacíos y se esconde de nuevo en la esquina del elevador, como si algo o alguien la estuviera persiguiendo. Durante varios minutos la grabación se vuelve desconcertante. Ella ríe, habla en voz baja y luego su expresión cambia por completo. Se ve aterrada. Sus movimientos se vuelven torpes, como si intentara huir de algo que nosotros no podemos ver. La cámara sigue captando la escena en un silencio absoluto, hasta que, de repente, la joven sale del elevador. Después de eso, el ascensor sigue funcionando como si nada hubiera pasado. Los vigilantes de seguridad aseguraron que nadie más cruzó por ese pasillo en ese momento. Tampoco hubo cortes en la señal ni problemas técnicos. Todo parecía completamente normal, excepto por el comportamiento de la chica. Lo más inquietante ocurrió días después. Tras no responder llamadas ni mensajes, la buscaron por todo el edificio. Finalmente, su cuerpo apareció en el techo, en un lugar de difícil acceso, donde no había forma de llegar sin llaves ni escaleras. Los forenses no encontraron señales claras de violencia. Simplemente estaba ahí, como si hubiese subido por su cuenta y se hubiera desplomado sin explicación alguna. Desde entonces, muchos creen que la chica no estaba sola en aquel elevador. Dicen que hablaba con algo que las cámaras no podían captar, una presencia que terminó guiándola hasta su muerte. Algunos habitantes del edificio aseguran escuchar pasos en el pasillo cuando el elevador se detiene en pisos vacíos. Otros dicen que han visto, en las grabaciones posteriores, una sombra alargada reflejada en las puertas metálicas. Lo que más aterra es que en ocasiones, las cámaras muestran a una joven idéntica entrando al elevador en plena madrugada, aunque todos saben que la original ya no está con vida. Hay quienes sostienen que su espíritu sigue atrapado, reviviendo esos últimos minutos una y otra vez. Cada vez que alguien viaja solo en ese ascensor, siente una presión extraña, como si alguien respirara justo detrás. Los guardias, cansados de las quejas y rumores, llegaron a colocar una cámara extra en el techo del elevador. Una noche, la grabación mostró algo aterrador. Cuando el ascensor se cerró y bajó, un rostro apareció pegado en el espejo de la pared. No era el de la persona que viajaba adentro. La leyenda de la chica del elevador sigue viva, y muchos evitan usarlo de madrugada, porque nunca sabes si, al entrar, ella estará esperándote para invitarte a jugar una última vez. En muchas casas antiguas, cuando las familias hojean sus álbumes de recuerdos, aparece una figura que nadie recuerda haber visto jamás. No está en el centro de la imagen ni posando, sino siempre en el fondo, como si hubiera estado allí desde siempre. Lo llaman el niño sin rostro. Al principio, parece un simple error de fotografía, una mancha, una silueta desenfocada, pero al mirar con atención se distingue claramente la figura pequeña de un niño. Su ropa es común, podría ser de cualquier época, pero lo que lo hace inconfundible es su rostro. No hay ojos, no hay boca, no hay nariz, solo una superficie lisa y pálida, como si alguien hubiera borrado su identidad. Los que han visto estas imágenes sienten un escalofrío inmediato, pero lo peor no ocurre en el momento, sino después.
porque el niño sin rostro parece fijarse en aquellos que lo observan demasiado tiempo. La primera señal aparece en los sueños. La persona sueña con lugares extraños, pasillos interminables, habitaciones oscuras o el mismo sitio en el que fue tomada la foto. Allí, entre las sombras, siempre aparece el niño. Nunca habla, nunca corre, solo observa en silencio, su piel lisa brillando en la penumbra. Con el paso de los días, los sueños se vuelven más frecuentes. En ellos, la víctima comienza a notar que sus propios rasgos se desvanecen, la boca se borra, los ojos se oscurecen, la nariz desaparece. El soñador despierta con una sensación indescriptible de vacío. Lo aterrador es que estos cambios no se limitan a los sueños. Algunos cuentan que, al mirarse en el espejo por la mañana, sienten que algo no está bien. Su rostro parece más difuso, como si la memoria no pudiera retener con claridad los propios detalles de su expresión. Quienes han pasado por esta experiencia dicen que incluso sus familiares comienzan a tener dificultades para reconocerlos. Se convierten en rostros olvidables, como si su identidad se estuviera borrando poco a poco de la realidad. En los casos más graves, las víctimas aseguran despertarse sin recordar quiénes son. No reconocen a la gente que los rodea, ni los lugares en los que viven, y siempre, en el borde de su visión, creen ver al niño sin rostro, observándolos desde un rincón. Se cree que cada vez que aparece en una fotografía, no es un accidente, sino una advertencia. Es la forma en que el niño marca a sus nuevas presas. Una vez que lo ves, ya no hay vuelta atrás. Algunos intentan deshacerse de las fotos, quemarlas o destruirlas, pero esto nunca sirve, porque al revisar imágenes nuevas, tomadas en otros lugares y en otros momentos, él vuelve a aparecer, inmutable, acechando desde el fondo. Los ancianos que conocen la leyenda dicen que el niño sin rostro no es un espíritu común. No busca venganza ni compañía. Lo que persigue es algo mucho más oscuro: coleccionar identidades, alimentarse de los rasgos y memorias de aquellos que lo descubren. Las historias coinciden en que, cuando la víctima ya no recuerda ni su propio rostro, el niño aparece por última vez en sus sueños. Camina lentamente hacia ellos y cuando los toca, ambos se vuelven idénticos. Dos figuras sin facciones, condenadas al olvido. Lo más perturbador es que, al revisar viejos álbumes, algunos han encontrado que el niño no solo aparece en fotografías recientes, sino también en imágenes tomadas décadas antes, en distintos países, entre distintas familias que nunca se conocieron. Es como si hubiera estado siempre allí, esperando pacientemente en cada generación, observando desde las sombras, borrando identidades poco a poco hasta que no queda nada. Por eso, cuando revises una foto familiar y notes una silueta pequeña en el fondo, detente, no mires demasiado tiempo, porque una vez que sus ojos invisibles se posan en ti, el proceso ya ha comenzado, y cada mañana al despertar, tu reflejo será un poco menos tuyo. La leyenda de la cinta de Mickey Mouse es una de las más inquietantes en torno a los supuestos archivos perdidos de Disney. Se dice que fue descubierta en los archivos antiguos de la compañía, sin título, sin fecha y sin créditos de animadores. Simplemente estaba marcada con un número, como si nunca hubiera estado destinada a ser vista por el público. El corto comienza de manera sencilla. Mickey camina por una calle. El fondo es una ciudad oscura, con edificios dibujados de forma repetitiva, sin señales de vida. La animación es tosca, y la música de piano que lo acompaña suena desafinada, distorsionada, como si alguien la hubiera grabado en un casete defectuoso. Durante varios minutos no ocurre nada. Mickey avanza, siempre con la misma expresión neutra, siempre en la misma calle interminable que parece duplicarse una y otra vez. No hay personajes secundarios, no hay transiciones, no hay chistes. Solo el avance monótono, repetitivo, interminable.
Los primeros testigos aseguran que la incomodidad comienza después del segundo minuto, cuando la música cambia de tono. Los acordes se vuelven más graves, chirriantes, casi insoportables. La animación empieza a fallar. Los bordes del dibujo se deforman, las líneas tiemblan como si el celuloide estuviera derritiéndose. En el minuto 4, Mickey ya no sonríe. Su cara se estira, los ojos se hunden y su cuerpo se curva de forma antinatural. La caminata se convierte en un arrastre torpe, acompañado de un sonido que parece un murmullo humano mezclado con estática. De pronto, rompe el silencio con un grito. No es un grito cómico ni caricaturesco, sino un alarido desgarrador, real, que parece grabado de una persona sufriendo. La imagen se sacude violentamente. La calle desaparece y solo queda un fondo gris que se oscurece poco a poco. El corto termina sin créditos, sin explicación, con un fundido en negro absoluto que dura demasiado, como si la película se negara a detenerse. Algunos aseguran que, si se escucha con auriculares, se oyen frases en ruso y en inglés mezcladas entre la estática, aunque nunca han podido descifrarse por completo. La versión más popular del rumor dice que fue encontrada en los años 30 y retirada inmediatamente por los animadores, quienes quedaron profundamente perturbados tras verla. Un archivista incluso escribió en sus notas que la cinta no debe proyectarse jamás. Aún así, fragmentos comenzaron a circular en Internet bajo el nombre de Suicide Mouse Movie, aunque muchos creen que esas versiones son imitaciones. El verdadero corto original, aseguran, jamás ha salido a la luz. Algunos investigadores de lo paranormal afirman que la animación estaba maldita y que fue elaborada en secreto por un animador atormentado como un mensaje oculto de su sufrimiento. Otros piensan que no es más que un mito creado por el miedo y la fascinación por lo prohibido. Lo inquietante es que, según la leyenda, quienes han visto la versión íntegra coinciden en lo mismo. Tras el fundido a negro, se sienten observados. Esa noche, al cerrar los ojos, sueñan con Mickey parado frente a ellos, gritando en silencio, con la cara distorsionada. Dicen que algunos ni siquiera despertaron y que, tal vez, la cinta nunca fue destruida, sino que aún espera en algún archivo olvidado, lista para ser reproducida una vez más. Entre los rincones más oscuros de Internet existe una leyenda que ha pasado de foro en foro y de susurro en susurro. La llaman el correo que no debes abrir y dicen que no es un simple virus ni una broma de hackers, sino algo mucho más siniestro. El relato cuenta que todo comienza con un correo anónimo, sin remitente visible y sin asunto. Lo único que contiene es un archivo adjunto con un nombre inquietante: I see you. Muchos lo han tomado por spam, otros lo han borrado de inmediato, pero los curiosos que se atreven a abrirlo se convierten en las próximas víctimas. Al abrir el archivo, aparece una pantalla negra con letras blancas que escriben tu nombre lentamente, como si alguien estuviera tipeándolo en ese instante. Después, se despliega tu dirección exacta, tu calle, tu número, incluso detalles de tu casa que no deberían estar en ninguna base de datos. Enseguida, surge una cuenta regresiva. El tiempo varía. A algunos les muestra 24 horas, a otros apenas 10 minutos. Durante ese lapso, nada extraño parece suceder, salvo por una sensación constante de ser vigilado. Quienes han vivido la experiencia cuentan que, desde ese momento, escuchaban pasos fuera de su casa, ruidos metálicos en la noche o golpes leves en las ventanas. Algunos aseguraron haber visto siluetas en la calle, inmóviles, mirando directamente hacia su hogar. Lo más perturbador es que la cuenta nunca se detiene. Cada segundo cae como una sentencia, y por más que intenten apagar la computadora, desconectarla de Internet o destruir el dispositivo, el contador sigue apareciendo en cualquier pantalla cercana. Los testigos que compartieron su experiencia antes de desaparecer
Afirman que, al llegar a 0, la pantalla muestra por última vez el mensaje "Now I see you". Después, todo se apaga. Nadie sabe exactamente qué ocurre después, porque los que lo han visto no están para contarlo. Familias han encontrado habitaciones vacías, computadoras encendidas con el correo aún abierto y sillas tiradas como si alguien hubiera sido arrancado de su lugar. En foros de lo oculto circula la teoría de que el correo no es obra de humanos, sino una especie de ente digital que necesita alimentarse de las personas que lo leen, atrapándolas a través de sus propios datos. Otros piensan que es un experimento secreto, una prueba de vigilancia que se salió de control, diseñada para borrar a quienes saben demasiado. Pero incluso los más escépticos no pueden explicar cómo el mensaje contiene información tan detallada de cada víctima. Hay quienes aseguran que nunca debes abrir un correo sin remitente, mucho menos con adjuntos extraños. Y sobre todo, jamás intentes buscar el archivo I see you, porque si lo haces, ya habrás llamado su atención. Y recuerda, aunque lo borres, aunque cierres la sesión o cambies de dispositivo, si llega a tu bandeja de entrada, ya es demasiado tarde. El contador habrá comenzado, y tú serás el siguiente en desaparecer sin dejar rastro.